Predicciones para Estados Unidos para el 2025. Bienvenidos a este fascinante viaje al futuro cercano. En este video, exploraremos las impactantes predicciones para Estados Unidos en el 2025, un año que promete ser un punto de inflexión histórico. Desde crisis económicas, tensiones políticas y cambios en el orden mundial, hasta el renacimiento de la espiritualidad y los desafíos en seguridad pública, analizaremos cómo cada aspecto de la sociedad podría transformarse radicalmente. Conectaremos los eventos globales, las políticas nacionales y las respuestas sociales para pintar un panorama completo del futuro que nos espera. Si quieres estar preparado para lo que viene y comprender cómo los cambios de hoy moldearán el mañana, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir el destino de una nación en pleno cambio? Acompáñanos. Tarifas comerciales y su impacto en el consumo. La implementación de altas tarifas a las importaciones desde China, México y Canadá redefinirá el mercado estadounidense, impactando profundamente en precios, cadenas de suministro y consumo. Productos electrónicos y tecnológicos. Teléfonos inteligentes, laptops y electrodomésticos sufrirán aumentos de precios drásticos, lo que podría reducir la accesibilidad tecnológica para los consumidores. Textiles y artículos del hogar. Ropa, muebles y utensilios de cocina tendrán costos elevados, afectando especialmente a familias de ingresos medios y bajos. La dependencia de componentes importados encarecerá la producción local, generando retrasos y un aumento en los costos finales de bienes esenciales. Sectores como el automotriz y manufacturero perderán competitividad debido a las interrupciones en las cadenas internacionales. Inflación y cambios en el comportamiento del consumidor. Las tarifas funcionarán como un impuesto indirecto, ya que los costos adicionales serán trasladados a los consumidores. Inflación generalizada. Productos frescos, frutas, vegetales, carnes, importados de México y Canadá, podrían aumentar entre un 20% y 40%, mientras que los productos tecnológicos y textiles reflejarán un impacto similar. La energía, electricidad y combustibles también se encarecerá debido a los costos asociados con las importaciones de petróleo y gas natural. Se espera una disminución en la compra de bienes no esenciales, con una preferencia por productos nacionales más costosos pero disponibles. Los consumidores buscarán alternativas locales, aunque la capacidad de producción interna podría no cubrir la demanda, especialmente en alimentos frescos. Impacto de las deportaciones masivas en la economía. Las políticas de deportación previstas generarán efectos críticos en los sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, como la agricultura, la construcción y los servicios. Sector agrícola. Entre el 50% y 70% de la fuerza laboral agrícola está compuesta por inmigrantes, cuya salida provocará una escasez de trabajadores críticos. Esto podría llevar a la pérdida de cultivos enteros y un aumento del 15% al 30% en los precios de alimentos frescos. La producción local no podrá satisfacer la demanda en productos clave como frutas, vegetales y lácteos. Construcción y servicios. La falta de trabajadores inmigrantes ralentizará proyectos de infraestructura y aumentará los costos en el sector de la construcción. Industrias como la restauración y el cuidado doméstico enfrentarán una crisis de personal, afectando su productividad. Consumo interno. Las familias inmigrantes son un bloque significativo de consumidores. Su salida reducirá la demanda en sectores como vivienda, alimentos y bienes básicos, impactando negativamente el crecimiento económico local. Energía y recursos naturales. Las tarifas impuestas a importaciones energéticas afectarán tanto a hogares como a empresas, disparando los costos de producción y consumo. Impactos en energía.
Las tarifas al petróleo, gas natural y electricidad importados de Canadá y México aumentarán los costos de energía doméstica. Las facturas de electricidad y combustibles para los hogares estadounidenses podrían experimentar incrementos significativos, especialmente en regiones dependientes de fuentes importadas. Industria automotriz y manufacturera. La dependencia de componentes internacionales como transmisiones, motores y partes electrónicas será un desafío para la industria automotriz. Impactos clave. Aumento en los costos de vehículos nuevos y usados, lo que limitará el acceso al transporte para muchas familias. Pérdida de competitividad global frente a fabricantes de países no afectados por las tarifas. Preparación y resiliencia ante la crisis económica, estrategias para consumidores, almacenamiento de alimentos, crear reservas de alimentos no perecederos y considerar la horticultura doméstica como fuente suplementaria. Ahorro energético, adoptar tecnologías eficientes y sistemas renovables para reducir el impacto de los costos energéticos. Apoyo a la producción local, comprar en mercados locales para reducir la dependencia de importaciones. Estrategias para empresas, diversificación de proveedores para mitigar el impacto de las tarifas. Inversión en tecnologías que mejoren la eficiencia energética y reduzcan costos operativos. Predicciones políticas y geopolíticas para Estados Unidos. La política de America First marcará un camino hacia el aislamiento internacional, con profundas repercusiones en alianzas estratégicas, tensiones globales y el bienestar interno. A continuación, se desglosan los impactos clave. Impacto en alianzas estratégicas, deterioro de la cooperación transatlántica. Las políticas aislacionistas debilitarán instituciones clave como la OTAN y acuerdos multilaterales. Europa buscará independencia estratégica. La Unión Europea podría intensificar su autonomía militar y económica, disminuyendo la influencia de Estados Unidos en la región. Tensiones con potencias globales. China. Las tarifas comerciales y una política confrontativa aumentarán la rivalidad económica y tecnológica. Es posible que China refuerce su liderazgo en Asia-Pacífico y fomente nuevas alianzas que excluyan a Estados Unidos. Rusia. La competencia geopolítica se intensificará, especialmente en regiones como Europa del Este y Oriente Medio. La desconexión diplomática podría exacerbar conflictos indirectos. Otros actores globales, países emergentes como India o Brasil, podrían distanciarse de Estados Unidos buscando alianzas más equilibradas en respuesta a su unilateralismo. Recortes en salud. Reducción del acceso a servicios médicos. Los recortes al sistema de salud pública dejarán a millones de personas sin cobertura, aumentando las desigualdades en atención médica, emergencia en salud pública. Una falta de preparación para pandemias u otras crisis podría exacerbar problemas de salud a gran escala, con efectos devastadores para comunidades vulnerables. Descontento social. La falta de acceso a servicios básicos podría alimentar protestas y movimientos de resistencia en todo el país. Disminución del liderazgo en salud mundial. Estados Unidos perderá influencia en programas de ayuda sanitaria internacional, abriendo espacio para que otras potencias lideren en esta área. Recortes en inmigración. Efectos en la economía. Escasez de mano de obra. Sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios enfrentarán graves problemas operativos debido a la reducción de trabajadores inmigrantes. Desaceleración económica. La disminución de la población inmigrante afectará el consumo interno y la innovación, reduciendo el dinamismo económico. Impacto social y político. Aumento de tensiones raciales. Las políticas restrictivas podrían profundizar divisiones sociales y aumentar la polarización política. Crisis humanitaria.
Las deportaciones masivas y las restricciones en asilo podrían intensificar las críticas internacionales, especialmente de organizaciones de derechos humanos. Recortes en políticas de protección del medio ambiente impacto ambiental, retrocesos en energías renovables. La falta de incentivos afectará el desarrollo de tecnologías limpias, aumentando la dependencia de combustibles fósiles. Aceleración del cambio climático. La eliminación de regulaciones ambientales incrementará la contaminación, generando mayores desastres naturales como huracanes, sequías e incendios forestales. Efectos económicos. Costos asociados al cambio climático. Las pérdidas económicas por fenómenos extremos aumentarán significativamente, afectando sectores como la agricultura, la infraestructura y los seguros. Pérdida de competitividad. Mientras otras naciones invierten en energía verde, Estados Unidos podría quedar rezagado en un mercado energético global que se mueve hacia la sostenibilidad. Impacto geopolítico. Debilitamiento en foros globales. Al desvincularse de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, Estados Unidos perderá credibilidad y liderazgo en temas ambientales. Aumento de tensiones con Europa y Asia. Países que lideran la transición energética podrían imponer restricciones a productos y servicios estadounidenses que no cumplan con estándares ecológicos. Consecuencias generales del aislamiento internacional, pérdida de influencia global. Estados Unidos podría ceder terreno a potencias como China, que consolidarán su presencia en organismos internacionales y alianzas multilaterales. Aumento de tensiones militares. El alejamiento de acuerdos de desarme y diplomacia podría intensificar conflictos y proliferación armamentista. Crisis económica interna. El aislamiento podría restringir el acceso a mercados globales y limitar el comercio, impactando negativamente a las empresas estadounidenses. La política de America First conducirá a una reconfiguración del papel de Estados Unidos en el mundo. Las consecuencias de su aislamiento estratégico, recortes internos y retrocesos en compromisos internacionales afectarán no solo su economía y sociedad, sino también su liderazgo global. Estas decisiones plantearán desafíos significativos tanto a nivel doméstico como internacional en el 2025. Espiritualidad y esoterismo en un mundo en cambio. El clima de incertidumbre política, económica y ambiental que se vislumbra para el 2025 impulsará un resurgimiento de la espiritualidad y el esoterismo. En tiempos de crisis, las personas buscan sentido, consuelo y respuestas en sistemas de creencias más allá de lo material. Este renacimiento espiritual estará moldeado por las tensiones globales y las transformaciones internas en la sociedad estadounidense. Ecospiritualidad. Conexión con la naturaleza. El deterioro ambiental impulsará movimientos espirituales que promuevan la armonía con el planeta, como el paganismo moderno, el druidismo y prácticas indígenas. Rituales por la tierra. Los rituales colectivos para sanar el planeta, como meditaciones masivas o ceremonias para invocar la lluvia, se volverán comunes en comunidades afectadas por desastres naturales. Vivir con sostenibilidad espiritual. Minimalismo consciente. Muchas personas adoptarán un enfoque espiritual hacia la vida simple, priorizando lo esencial y evitando el consumismo desenfrenado. Agricultura espiritual. La horticultura, los huertos comunitarios y el cultivo de alimentos serán vistos como actos sagrados, vinculando el trabajo de la tierra con la conexión espiritual. Polarización espiritual. En un entorno polarizado, algunas personas recurrirán a movimientos sectarios o extremistas que ofrezcan certezas absolutas. El auge de profetas autoproclamados y teorías de conspiración espirituales podría fragmentar aún más las comunidades y fomentar desinformación. Conflicto religioso.
La política aislacionista podría fomentar tensiones entre grupos religiosos, especialmente en temas de inmigración y derechos humanos. Las posturas extremas podrían entrar en conflicto con el renacimiento de una espiritualidad inclusiva y ecléctica. En un mundo de tensiones y desafíos, el 2025 marcará un renacimiento espiritual impulsado por la necesidad de significado y equilibrio. El esoterismo y las prácticas ancestrales ofrecerán herramientas para afrontar la incertidumbre, mientras las comunidades espirituales construirán redes de apoyo en un contexto cada vez más interconectado y transformador. Criminalidad y seguridad en el contexto de la crisis económica. La crisis económica proyectada para el 2025, impulsada por políticas comerciales restrictivas, recortes en servicios sociales y el descontento generado por la desigualdad creciente, tendrá un impacto directo en los niveles de criminalidad y seguridad en Estados Unidos. La combinación de pobreza, desempleo y tensiones sociales creará un caldo de cultivo para el aumento de delitos, así como desafíos significativos para las fuerzas del orden y las comunidades locales. Incremento de delitos económicos y violencia social. Delitos contra la propiedad. Incremento en robos y hurtos. La falta de recursos básicos como alimentos y bienes esenciales llevará a un aumento de robos en tiendas, hurtos domésticos y asaltos a mano armada. Saqueos y disturbios. En contextos de desabastecimiento o alza de precios, podrían producirse saqueos masivos en supermercados y comercios, especialmente en áreas urbanas y con mayor desigualdad económica. Delitos cibernéticos, fraudes financieros. El aumento de personas en situaciones de precariedad hará que tanto víctimas como delincuentes recurran a fraudes electrónicos, hackeos y robo de identidad. Estafas relacionadas con necesidades básicas. Surgen estafas que explotan la desesperación de las personas, como ofertas falsas de trabajo, préstamos con intereses abusivos o venta fraudulenta de bienes. Aumento de la violencia. Tensiones sociales, la creciente polarización y el descontento ante las medidas gubernamentales podrían desatar protestas violentas, enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo. Delitos violentos. La desesperación y la frustración generarán un incremento en asaltos, homicidios y delitos relacionados con pandillas en comunidades afectadas por la crisis económica. Impacto de la crisis en las pandillas y el crimen organizado. Expansión de las pandillas. La falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, hará que las pandillas se conviertan en una alternativa para obtener ingresos o protección en entornos inseguros. Conflictos entre grupos. Con recursos más limitados, las pandillas podrían intensificar sus enfrentamientos por el control territorial, especialmente en zonas urbanas. Crimen organizado. Contrabando de bienes esenciales. En un contexto de tarifas y desabastecimiento, las redes criminales se centrarán en el tráfico de alimentos, medicamentos y combustibles. Tráfico de personas. Las políticas de inmigración restrictivas y las deportaciones masivas incentivarán el tráfico humano, explotando a quienes intentan cruzar fronteras o evitar la deportación. Desafíos en la seguridad pública. Sobrecarga de las fuerzas del orden. Mayor presión sobre la policía. Las fuerzas del orden enfrentarán dificultades para gestionar el aumento de delitos y protestas, lo que podría generar tensiones entre la población y las autoridades. Recortes presupuestarios. La crisis económica afectará los recursos destinados a la seguridad pública, reduciendo la capacidad de respuesta de la policía y otros servicios de emergencia. Desconfianza ciudadana. Descontento con las instituciones. La percepción de que el gobierno prioriza intereses corporativos sobre el bienestar de la población fomentará la desconfianza y reducirá la cooperación con las autoridades. Abuso de autoridad. Las tensiones sociales podrían aumentar los casos de abuso policial,
alimentando ciclos de violencia y resistencia. Proliferación de armas y milicias. Mayor acceso a armas. En un clima de incertidumbre, las ventas de armas seguirán aumentando, especialmente entre ciudadanos que buscan protegerse de la creciente criminalidad. Mercado negro. El acceso ilegal a armas se intensificará, proporcionando medios para la violencia a quienes no pueden adquirirlas legalmente. Surgimiento de milicias. Milicias comunitarias. En comunidades rurales y suburbanas podrían formarse grupos armados organizados para suplir la percepción de ineficacia policial. Radicalización de movimientos extremistas. La crisis económica exacerbará la actividad de grupos radicales que promueven ideologías extremas y fomentan el desorden. Soluciones comunitarias y adaptación. Organización vecinal. Redes de vigilancia comunitaria. Los vecinos se unirán para proteger sus comunidades mediante grupos de vigilancia y comunicación rápida ante posibles delitos. Solidaridad local. Las redes de intercambio de alimentos y bienes básicos podrían reducir la necesidad de delitos menores en áreas bien organizadas. Proyectos de resiliencia social. Programas juveniles. Para prevenir el reclutamiento por pandillas, es crucial implementar iniciativas que ofrezcan alternativas como talleres de oficios, deportes y mentorías. Apoyo psicológico y emocional. La provisión de servicios de salud mental en comunidades afectadas puede disminuir la desesperación y prevenir la violencia. A pesar de los desafíos previstos, el 2025 también ofrecerá oportunidades significativas para la transformación. La crisis puede ser el catalizador para una mayor conciencia social, política y ambiental. Las comunidades, al adaptarse a los nuevos retos, tendrán la posibilidad de liderar el cambio desde lo local hacia lo global. El renacimiento de valores colectivos, la innovación en sostenibilidad y tecnología, y el despertar espiritual pueden allanar el camino hacia un futuro más equitativo y conectado. La clave estará en la capacidad de los individuos y las comunidades para enfrentar la adversidad con creatividad, solidaridad y un renovado sentido de propósito. En el 2025, Estados Unidos enfrentará un momento crucial que definirá su rumbo en las próximas décadas. Aunque el panorama inicial es complejo, con organización, resiliencia y visión, será posible transformar la crisis en una oportunidad para construir un mundo más equilibrado y consciente. Gracias por ser parte de Conciencia Estelar del siglo XXI. En tiempos de cambio y desafíos como los que hemos explorado hoy, la reflexión colectiva es más importante que nunca. Si este mensaje te resonó, compártelo y ayudemos a preparar mentes y corazones para el futuro que se avecina. Nos vemos en el próximo encuentro.